buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde estéis. Sabemos que hay muchos seguidores latinoamericanos que se estarán levantando o estarán en la hora de la comida ahora. Así que buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde estéis. Vamos a ir esperando a que os conectéis poquito a poco en esta tarde calurosísima, por lo menos en Madrid, calurosísima de verano. Así que os dejamos unos minutos para que podáis prepararos vuestro café o té, helado puede ser, y uniros a esta charla que vamos a tener hoy, en donde vamos a hablar de autores y autoras. Y en este caso no vamos a hablar tanto de sus obras como de sus nombres, porque la charla que os proponemos hoy tiene que ver con los seudónimos. Y mientras os vais conectando, os voy contando algunas cositas. Bueno, primero disculpadme por si escucháis algún ruido de fondo. Tenemos obras en el edificio esta tarde. Y bueno, ha sido un elemento con el que yo no contaba y espero que no os interrumpa mucho el seguimiento de la charla. Luego también recordaros que estamos otra vez con el club de lectura y que os he propuesto un libro que se llama Relatos indisciplinados, de Victoria Alonso Gutiérrez, y que os recomiendo que hoy, que es el día del libro con un poquito de retraso en España, pues os recomiendo que compréis, ¿vale? Relatos indisciplinados. Vamos a tener la oportunidad, igual que tuvimos con José Ignacio, de hablar con la autora dentro de unas semanas, así que es una buena oportunidad para que os llevéis este libro de vacaciones, o si estáis trabajando, para que sea un poco un refugio en esas horas de calor que estamos en casa. Pues qué mejor manera de afrontar el calor que sumergirnos en las historias que nos regala Victoria. Así que permanecer atentos al canal, porque en cuanto tengamos la fecha, os indicaré qué fecha tenemos del club de lectura, ¿vale? Y para poder compartir un ratito con Victoria y para que nos cuente un poquito más de sus relatos indisciplinados, ¿vale? Aprovecho también que hoy es el día del libro aquí en España para unirme a la súplica que os ha hecho Nuria Lavari en Instagram. Ella nos pide, esta autora nos pide celebrar el día del libro comprando un libro de un autor, en nuestro caso español, pero yo diría que del país en el que viváis, y que no hayáis leído nunca, ¿no? Y que además nos pide que lo hagamos en una librería, que compremos un libro que esté escrito en nuestra lengua, que sea de un autor que no conozcáis y que lo hagáis en una librería, que apoyéis la labor de esos libreros y libreras que han estado pateándose en nuestras casas cuando han tenido que lidiar con la circunstancia de ver cerrado su negocio, ¿no? Durante el confinamiento. Os recuerdo que podéis participar en la charla de hoy con Laura, que la presentaré en un minutito, en cualquier momento. Podéis poner preguntas, comentarios, lo que queráis en la caja de comentarios que tenéis en la parte inferior. Y ya sabéis que nosotras, tanto Laura como yo, vamos a ver vuestros comentarios con un poquito de retraso, ¿vale? Eso implica que vosotros escribís y nosotros lo vemos un par de minutos después. Así que tened paciencia si veis que de repente habéis puesto un mensaje o una pregunta y no la estamos abordando en ese mismo momento, ese es el motivo, ¿vale? Pero os animo a que participéis. Además, esta es una charla abierta en donde vamos a mantener una conversación con Laura, ¿vale? Con Jersey Owen, con quien voy a conectar ahora mismo para saludarla y para empezar a hablar de estos. Utilizan su nombre. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, qué razones nos dan, ¿no? Hola, ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Me oye bien? Sí.
Fenomenal. Perfecto. Yo me he puesto aquí un pinganillo de estos aquí oculto. Qué profesional eres, madre mía. Ya has visto que tienes Así obras que, en casa. Espero que mi perro no le mucho la tabarra porque está aquí llorando debajo con el juguete. Le ha dado la hora del juego justo ahora, así que espero que no ladre ni bueno, nada porque si no... son las cosas del directo, como se suele Sí. decir, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, lidiaremos con eso, como que se me caiga el pinganillo, por ejemplo. Vale, Laura, te voy a presentar, ¿vale? Porque yo te conozco un Ujú. poco, pero la gente que está con nosotros seguramente no. Entonces, bueno, déjame que te presente un poquito y luego si quieres añadir alguna cosita sobre tu biografía, pues fenomenal, ¿vale? Vale, muy bien. Eh, Laura es licenciada en Ciencias Ambientales, siempre le ha interesado el arte, los deportes, la comunicación. Ganó varios concursos de poesía en el colegio y también se hizo cargo del periódico interno del cole y ganó certámenes en el instituto. Y fue en esta época en el instituto cuando empezó a gestar la saga de los Guardianes y tomó el nombre de Jersey Owen, que nos hablará también de su nombre, no se va a librar. Desde 2013 ha publicado varios relatos en antologías y en 2017 autopublica la primera parte de la saga de los Guardianes con el título Ocaso. En 2018, su relato Después de todo es seleccionado para ser publicado en una antología sobre el género Z en el sello editorial James Crawford Publishing. También es coorganizadora del LitCon Madrid, un evento literario celebrado en el marco de la Feria del Libro de Madrid. Hay que decir que Laura admira sobre todo a su madre, a la que más, y siempre señala a su hermano como el culpable de empezar a escribir la saga de los Guardianes. Sí, sí. Así que, bueno, Laura, cuéntanos un poco sobre tu nombre y así rompemos el hielo. ¿Por qué Jersey Owen? Pues la verdad es que cuando yo empecé, cuando yo, digamos, decidí empezar a publicar, que era cuando era un poco el lanzamiento de Internet, cuando empezaba Internet a despegar y ya estaba como un poco en todas las casas, que estoy hablando hace 13, 15 años, más o menos, a mí al principio me daba como un poco de vergüenza admitir que me gustaba escribir. Es verdad que ahora lo piensas y dices, qué absurdo, si escribir es algo muy bueno. Lo que pasa que en aquella época, pues bueno, yo era un poco vergonzosa, tampoco, digamos, pasaba una buena época en el instituto, entonces tampoco quería que se supiera que era yo exactamente, aunque luego es verdad que gané algún concurso literario y tal, Mm, pero sí que es verdad que más allá de, como yo escribo fantasía y ciencia ficción, pues como que no se asociaba o como que no se tomaba en serio en ese momento, entonces quería, digamos, huir de ser prejuzgada por lo que escribía, porque me conocieran de antes y un poco también ya. porque pensaba que en ese momento pues mi familia, mis amigos, mi círculo cercano no se lo iba a tomar en serio, estaba completamente equivocada porque me han apoyado desde el principio, pero bueno, en esa época pues pensaba que era así y luego también es verdad que es un poco, también fue un poco tema comercial, porque es verdad que Laura Fernández Ujú, no vendía nada, o ujú, es un nombre como muy común, Laura es muy común, Fernández es más común todavía. Entonces, sí que es verdad que luego ya con la experiencia de trato con editoriales, aunque yo me autopubliqué al final, sí que traté con algunas editoriales, la mm. percepción o la recepción de decir soy Laura Fernández, escritora de fantasía, o soy Jersey Owen, escritora de fantasía, había una ligera diferencia. Había como más aceptación al Jersey Owen que al Laura Fernández. Entonces, al final, después de tanto tiempo ya con ese nombre, ya le he cogido mucho cariño, ya forma parte de mí y entonces ya me he quedado con él. Aunque todo el mundo sabe que soy Laura, pues también soy Jersey, entonces no hay problema por eso ya. Veo que tú has solucionado el tema del Fernández igual que yo, que es poniendo F punto en tu nombre Oh, cuando... sí, sí, es que el Fernández es muy común, entonces bueno. Lo que pasa es que ya sí que es verdad que Sí. ya no hubo un momento que me planteé hacer el Laura F. Zarza, que es como estoy en Ujú, Twitter también y tal, ujú. pero no quería deshacerme del deseo, bueno, era como rechazar esa parte de mi literaria, Sí, entonces sí, no he querido ya quitármelo, ya me lo he quedado y ya está, y soy las dos personas. está fenomenal, muy bien. Está muy bien. Yo también me pasaba un poco lo mismo que a ti, ¿no? Yo soy Fernández Fernández, con lo cual un nombre súper comercial tengo. Sí. Y al final pues decidí que era una F grande, que ya representaba a los dos Fernández, y luego Alcalá porque es el lugar donde vivo y tengo un vínculo con esta ciudad muy, bueno, pues muy íntimo y importante. No nací aquí porque no había hospital en aquella época, pero yo me siento alcalaína y, y por eso también. Entonces, bueno, al final las circunstancias te van llevando a nombres, ¿no? Sí. Pues hoy estamos aquí para hablar de seudónimos, en Ujú. inglés se dice pen name, también nom de plume en francés, estos nombres que los autores nos ponemos para escondernos o para ser más comerciales
Y entonces, bueno, el juego de hoy va a ser un poco intentar clasificar a estos autores que Laura y yo vamos a intentar compartir con vosotros. Y insisto, que en cualquier momento podéis hacer los comentarios en la caja de abajo, hacernos preguntas, comentar otros autores que sepáis vosotros que nosotras no sepamos y que queremos que esto sea un poco interactivo. Así que ese es un poco el objetivo. Y la idea pues es intentar hacer pues una especie de clasificación, un ranking y ver hacia dónde van estos nombres y por qué se han puesto nombres diferentes. Así que empezamos por quien tú quieras y vamos un poco... Pues yo diría un poco también de empezar, no sé si podemos clasificarlo por razones o por épocas más o menos. Creo que es muy fácil irse al siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo el siglo XIX, cuando apareció Jane Austen en escena de la literatura, que ella misma, bueno, dada la época que era en el siglo XIX, como he dicho, escribir, digamos, era como una actividad de hombres. Las mujeres no estaba bien visto que las mujeres hicieran esa actividad y lo contrario que pasa ahora, que ahora mismo digamos por las redes sociales que cuanto más seguidores o cuanto más volumen tienes más importante eres, en aquella época estaba mal visto que una mujer ganara notoriedad. Porque si no se podía afectar como a su reputación social, arriesgaba su reputación social de cara al público. Entonces, Jane Austen publicó Sentido y Sensibilidad en 1811 bajo el seudónimo Vaya Lady, que aunque es por una mujer, no se sabía que era ella. Sí que es verdad que luego, como un tiempo después, entre la aristocracia sí que se supo que era ella, pero al principio no. Entonces, claro, es un poco... Se escondió. Ya no es normal que se haga. Y después de Jane Austen llegaron las hermanas Bronte, que es un caso muy, muy, muy conocido, que publicaron bajo el seudónimo de los hermanos Bell. Y esto fue un poco por recomendación, ya no porque estuviera tan mal visto, porque fue como un poco más adelante, fue hacia 1845, 46 más o menos por aquella época, y lo que pasó fue que una recomendación comercial de su editor. Es verdad que aunque sí que había como escritoras mujeres o no eran tan conocidas, digamos, no tenía tanta repercusión, es decir, si eras una mujer no se te prestaba atención, no se te tomaba en serio como escritora. Entonces las hermanas Bronte publicaron una recopilación de poemas bajo el seudónimo de los hermanos Bell. Y luego a continuación publicaron las novelas más conocidas de cada una. Charlotte publicó Jane Eyre, Emily Bronte publicó Copias por las cosas y Anne publicó Agnes Grey. Y todo bajo seudónimos masculinos. Y lo que sucedió después, por lo que he podido investigar, es que Jane Eyre tuvo una repercusión que ahora podríamos decir lo que llamamos ahora un pelotazo editorial, fue un pelotazo total. Y entonces Charlotte quiso que fuese reconocida como su obra. Entonces fue con su hermana Anne a Londres, que viajaron a Londres, a reclamar como su autoría, de decir, mira, que es que no soy este hombre, no soy este señor. Que soy yo. Que soy yo. La única que no siguió el salir a la luz fue Emily, que siguió publicando con iniciales y con el seudónimo masculino. Pero las otras dos dijeron que no, que aquí estoy yo, que eso es mío y quiero mi reconocimiento y me parece súper bien. Era una reivindicación de derechos. La verdad es que en ese siglo XIX uno de los casos más curiosos que hay es el de George Sand, que así te suena y dices, pues es un hombre este señor, pues será un señor, ¿no? Ya está. Que escribió en el romanticismo francés y que en realidad se llamaba Amantine Aurora, o sea, un nombre súper femenino. Sí. Y era una señora que era periodista, dramaturga, compositora. Era un poco ambigua en cuanto a su sexualidad, entonces no se sentía señora, por decirlo así. Sí. Y entonces decidió escribir un poco... Perdón, creo que se me ha ido el wifi en algún momento. Sí, a mí se me ha quedado la imagen congelada. Vale. Digo, se ha ido la pantalla completamente. Pues nada, que estaba comentando sobre George Sand, ¿no? Pues que era una mujer nacida Amantine Aurora, pero que ella se sentía
hombre en algún momento. Y entonces decía Víctor Hugo, que era buen amigo de George Sand o de Amantil, decía que él no era quien para juzgar si era un chico o una chica, porque le preguntaban y le decían, pero ¿es un hombre o es una mujer? Sí. Y era famoso con verle en círculos literarios o artísticos y ver que iba vestida con pantalones. Y entonces eso generaba mucha incertidumbre y mucha confusión, porque la gente no sabía muy bien si es que estaba jugando simplemente con su atuendo y se negaba a llevar faldas y llevaba pantalón porque le resultaba más cómodo y punto, o si realmente había una ambigüedad en cuanto a su sexo, ¿no? A su identidad de género. Y es curioso porque su obra además lucha por los derechos de la mujer y uno de los temas que sale en su obra constantemente es la infelicidad matrimonial, porque ella se casó 2 veces y los matrimonios no lograron ser pues buenos, ¿no? Fueron muy dolorosos para ella, fueron experiencias dolorosas y bueno, pues parece ser que el nombre era una manera de esconder toda esta problemática y que ya no se sentía bien dentro de esa sociedad en donde se rechazaba que una mujer pudiera escribir y mucho menos que se pusiera pantalones, por Dios, que eso era ya Bueno, muy atrevido. de mujer con pantalones. Sí. A mí otro caso que me llama mucho la atención es el de Fernán Caballero. Fernán Caballero en realidad era una mujer. Se llamaba Cecilia Boll, de Faber y no me acuerdo, y Faber y Larrea me parece que era. Perdón, porque no me acuerdo del nombre exactamente. Recuerdo que haber leído sobre ella, bueno, sobre su caso, y ella siempre ha dicho que ella creció en un ambiente donde le infundieron amor por la naturaleza, perdón, el ambientólogo que me sale, por la literatura. Su padre le educó pues, en el amor de la literatura, por el amor en los libros, y a la hora de ella decidir, cuando decidió dedicarse profesionalmente a la literatura, a escribir, su padre lo rechazó. O sea, ella explica que en algún momento, cuando se lo comentó a su padre, él pues fue un rechazo abrupto y que él incluso le rompía las páginas delante de su cara después de verlo escrito, porque no eran labores propias del sexo femenino. Entonces ella, ante ese rechazo de su padre, afortunadamente contaba con el apoyo de su madre y decidió hacerse escritora profesional bajo el seudónimo por el que todo se conoce ahora, por Fernán Caballero. Pero es curioso que creces en un entorno donde se te infunde un amor por la literatura porque, pues, y te animan a seguir y a leer y cuando quieres dedicarte a ello, de repente tienes el rechazo en la cara, ¿sabes? Es un poco... Y luego ya sí que es verdad que bueno, ya se la conoce pues, por ambos nombres. Seguí escribiendo mucho tiempo con Fernán Caballero, pero sí que es verdad que la historia es un poco cruda a la hora de verlo en perspectiva de, vaya, o sea, lo tenías en casa, mucho amor, pero a la hora de la verdad no me apoyas. Consideras que sí que es una historia de hombres. Claro, efectivamente. Yo creo que estos son los casos que podríamos como clasificar como autoras que se tuvieron que esconder en nombres de hombre para poder publicar, básicamente, porque si no, no podían, incluso para poder escribir, si me apuras, porque no podían continuar su carrera si no era escondiéndose bajo un nombre de hombre. Luego hay otros casos que quizás sean más curiosos, porque hay gente que utiliza nombres un poco cuando quiere publicar algo, un tema a lo mejor que no quieren que sepan quiénes son, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, el de Patricia Highsmith, que ya sabéis que es una autora de novela policíaca y de suspense, ¿no? Y aparte de que, bueno, Highsmith es su apellido de casada, porque ella se llama de otra manera, publicó un libro con el seudónimo de Claire Morgan. Y era porque hablaba en ese libro de una historia sobre una historia de amor de 2 mujeres. Entonces, bueno, ella había descubierto su homosexualidad algunos años antes y sentía esa necesidad de escribir, pero necesitaba escribir desde la identidad de Claire Morgan, no de Patricia Highsmith. Y 30 y pico años después, la novela se volvió a reimprimir con el título de Carol. De hecho, hay una película que podéis ver que está protagonizada por Cate Blanchett y está inspirada en esta novela. Y fue cuando ella dijo, 30 y tantos años después, ella salió y dijo, oye, que esto lo he escrito yo, que es que Claire Morgan es Patricia Highsmith y que es una historia que tiene que ver conmigo, ¿no? Y pues también ese salir del armario literario
también, pues le ha costado 3 décadas y creo que eso también habría que, nos lo tendríamos que hacer mirar. Quiero decir que si una autora no pudo publicar en su momento, pues bueno, por una parte está bien que lo haya hecho ahora porque eso significa que ha sentido la libertad de hacerlo y la confianza de decir este es el momento, pero ostras, 30 y pico años ahí escondiéndose, pues también es un poco duro, ¿no? Sí, de hecho pensamos que es algo como muy antiguo, esto de exponerse bajo un seudónimo o bajo unas iniciales, pero J.K. Rowling es el ejemplo actual. O sea, bueno, no es el único, porque ahora hablaremos de muchos más, pero es, digamos, un gran ejemplo. Ella siempre ha dicho que ella no publicó como Joanne Rowling por sugerencia de su editor. De hecho, el primer volumen de Harry Potter fue rechazado por varias editoriales y cuando una editorial se Increíble. interesó en ella, en esa novela, la sugirieron poner JK, es decir, ocultar su sexo, su género, porque decían que, lo primero, que la fantasía no era habitual que una mujer lo escribiera, y lo segundo, porque como estaba un poco enfocado a ambos públicos, tanto a niños como a niñas, era mejor, o ellos creían conveniente, y creían que tendría mayor acogida si ella ocultaba su nombre real. Entonces ponemos las iniciales JK, que es muy ambiguo, no se sabe si es hombre o mujer, y así abrimos todo el abanico. Es curioso porque pasó hace nada. Y es verdad que Sí, la verdad es que sorprende. Claro, o sea, yo lo leí hace poco porque ella, bueno, cuando comentó el tema de que lo ocultó con las iniciales, ella después, o sea, se reconoció que era una mujer porque ganó un premio y tuvo que ir a recogerlo. Entonces, claro, no podía ocultarse. No podía Claro. ocultar, hola, yo soy J.K. Rowling y soy una mujer y yo he escrito Harry Potter y está teniendo un éxito enorme, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Entonces, a la hora de ganar premios y cuando ganó el primer premio fue cuando ella ya salió a la luz y dijo, hola, soy yo, una mujer, ¿sabes? O sea, que es que parece que es del siglo, de hace 2 siglos o del siglo pasado, pero es que ha pasado ahora, ha pasado hace nada. Y además con Rowling es curioso porque luego volvió a publicar una novela después de Harry Potter y lo hizo con un nombre masculino, ¿no? Se llamó Robert, me parece. Sí, J.D. Robb o algo así, igual con inicial. No, J.D. Robb no, me he confundido de autora, esa es otra autora. Esta lo hizo Robert sí, Galbraith, sí, Galbraith, algo así. Eso es. Sí, de hecho, la otra autora que me he confundido que era J.D. Robb es Nora Roberts, es una escritora de suspense y novelas románticas, y cuando decidió escribir fantasía, precisamente, sus editores la sugirieron que se pusiera un nombre masculino que fue J.D. Robb. O sea, es verdad que hay muchos autores, yo conozco algunos autores ahora que, por ejemplo, están, digamos, enfocados a la juvenil, o sea, a un público juvenil o a un público infantil, y cuando quieren enfocarse, digamos, a un público más adulto o cambiar completamente de género, por ejemplo, escribes fantasía y te quieres cambiar de repente a terror o a romántica, hay muchos autores que se cambian el nombre para, digamos, para enfocar a otro tipo de público. Porque a lo mejor por ejemplo, yo me gusta mucho leer fantasía y ciencia ficción y no suelo leer, por ejemplo, romántica. No me importaría leerlo si una de mis autoras favoritas o mis autores favoritos se cambia el nombre para escribir romántica. No me importaría. Si me gusta cómo escribe ese autor, ¿por qué no voy a leer otra cosa de él o de ella? Claro. Pero es verdad que hay algunas personas que eligen cambiarse eso, que bueno, uno. Hombre, también es verdad que hay nombres más comerciales. Ahora que hablas de novela romántica, uno de los casos no sé, a mí me ha parecido más curiosos es el de Megan Maxwell, que es una autora de novela, la denominan romántica. A mí me gusta decir sentimental porque romántico yo creo que es otra cosa. Pero bueno, esto es porque mi profe de Escuela de Escritores, Inés Mendoza, diría esto no es romántico. Pero bueno, en que le daría un jamacuco. Y esta autora en realidad se llama, lo tengo apuntado por aquí, María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro, ¿vale? Megan Maxwell. Es cierto que tiene padre americano, lo que pasa que a mí me choca que el apellido que pone aquí es Rodríguez del Álamo, no me parece tampoco muy americano, pero puede ser, a lo mejor tiene raíces latinas. Y la madre es española. Entonces, en una entrevista que le hicieron, creo que fue en una revista así 10 minutos o una de estas, decía que le decían, bueno, ¿y por qué te has puesto este nombre? Y dice, bueno, pues es el nombre que me hubiera gustado tener. Yo no niego, oye, Megan Maxwell,
pues oye, pues me parece un nombre que puedes, tiene su ¿vale? flow, ¿cómo se diría ahora? Tiene flow. Sí, pero es cierto que en este género de novelas, tener un nombre así exótico que suena americano, pues yo creo que también es un propósito comercial, porque no, o sea, no sé, tampoco pasa nada por decirlo, ¿por qué lo ocultas, no? Pues sí, Meghan Maxwell probablemente es un nombre que vende mucho más que te llames María del Carmen Rodríguez. Y Sí, yo me llamo Raquel Fernández, quiero decir, lo digo con toda tranquilidad. de hecho, otro caso parecido es el de Blue Jeans, que él mismo lo ha Ujú. dicho en una entrevista, porque Paco Fernández, otro Fernández, o sea, al final de los Fernández, escritores Fernández, no era muy comercial, entonces se puso Blue Jeans. Lo que no Sí, sé, porque no lo he leído, no lo he visto, es por qué se puso Blue Jeans, o sea, por qué ese nombre, habrá que preguntárselo algún día cuando le veamos. sí, Pero la sí que es verdad es que verdad es que es curioso. igual por motivos comerciales, porque es verdad que Paco Fernández, pues habrá millones de Paco Fernández, entonces pues él decidió que por Blue Jeans. Incluso hay otro autor, bueno, voy a decir primero otra autora, porque es Jill Sanderson, que yo no la conocía, pero al parecer es una autora de novelas románticas que tiene una fama mundial enorme, insisto, yo no la conozco, no la conocía, he leído sobre ella. Y resulta que es su nombre, que se llama Roger Sanderson. Y leí una entrevista que él simplemente se puso Jill Sanderson, un nombre femenino, porque escribir Ujú. romántica vende más si lleva nombre de mujer. ¿Lo ves? Pues mira, está sufriendo lo contrario. Es Lo decir, me contrario, gusta un efectivamente, género que es típico de mujeres, soy un hombre, pues me tengo que esconder en un eso nombre de es. O mujer. sea, Pues eso tampoco es, porque no es puede verdad poner su nombre, ¿no? Claro, o sea, es verdad que que en la mayoría de los casos que hemos comentado son mujeres ocultándose para escribir como si fueran hombres, con el nombre de hombre, pero también es el caso al revés. Y a mí me resultó muy curioso que quisiera pasar por una mujer precisamente para abarcar un género, para entrar en un género digamos, se asocia más a las mujeres, a un público Mm, femenino. Que es verdad que ahora ya sí. no, que hay mucha más variedad, afortunadamente. Pero sí que es verdad que Mm, inicialmente se asocia más al femenino, igual las que el mujeres. suspense, y la policíaca, igual que también se asocia al género masculino, hay muchas autoras femeninas muy buenas. Por ejemplo, Ujú. y bueno, no se ha ocultado, ella es María Belén Montoro, por ejemplo, que ella escribe con su nombre, escribe policíaca, y oye, chapó. Y dice, ¿yo por qué me tengo que Ujú. ocultar? Porque escribo policíaca, Yo creo ¿sabes? que hay que empezar a eliminar esas barreras de decir, pues Eso soy es. hombre, soy mujer y puedo escribir cualquier tipo de género si no pasa absolutamente nada. Y el que quiera tener un nombre ficticio y un seudónimo porque le divierte, porque le parece interesante, pues que también tengas esa posibilidad. Eso es. Me recuerda esto, las historias de Lemony Snicket, que es una película que seguramente os sonará porque sale Jim Carrey y va de la vida de unos huérfanos, de los hermanos Baudelaire. Y bueno, pues yo me acuerdo que cuando vi la película dije, esto estará basado en un libro. Entonces fui a buscar el libro y el libro pues era igual, se llamaba también la historia de Lemon Snicket, ¿no? Era una serie de catastróficas desdichas de Lemon Snicket. Y dije, pues ¿quién es este autor? Que no lo conozco. Y Lemon Snicket es en realidad un seudónimo de un autor que se llama Daniel Handler y es un escritor que además se ha generado un alter ego, el tío. O sea, él ha cogido, ha dicho Lemon Snicket y se ha inventado una biografía sobre Lemon Snicket. Entonces tiene dos libros que son la autobiografía de Lemon Snicket y bueno, lo que se ha generado pues es un personaje literario que es además él, en cierto Sí. modo, ¿no? Entonces, bueno, jugar con eso, con generarte una identidad y que además generes un personaje de esa identidad me parece ya la bomba, vamos, es divertirte a tope. Ah, sí. Y parece ser que este señor también pues debía de tener un puesto muy importante en la empresa donde trabajaba y no quería que se supiese que él escribía estas historias para niños llenas de fantasía, Mm. pues bueno, un poco surrealistas, digamos, y decidió pues extender este Lemon Snicket hasta estos límites, ¿no? Hasta el límite de que se ha convertido como en un personaje más Sí, de, es de como la para que novela. no, Así que, claro, para que no rastreen, digamos, porque si tú pones el seudónimo, por ejemplo, en mi caso, si tú pones probablemente Jersey Owen en Google, en algún momento, bueno, en algún momento no, qué narices, en Twitter, mi nick es Jersey Owen y mi nombre es Laura F. Zarza, quiere decir, están los dos asociados. En este claro, caso, el hombre no quería ni un solo rastro. Entonces me invento nada, nada. otra persona distinta, aunque no exista, y si a alguien se le ocurre googlear mi nombre, pues aquí no me relacionan con nada.
Pero es como si tú te inventaras, imagínate una biografía de Jersey Owen que no tenga nada que ver Ya, con tu amigo. vida y generes un personaje. A mí Sí. me parece la bomba eso, es súper Vamos, divertido, vamos, vamos. si lo extrapolamos a fuera de la literatura, es la vecina rubia. Tiene ahí su identidad que nadie la conoce, nadie sabe quién es, y bueno, tiene como su personalidad ahí muy marcada. Sí, entonces Sí, yo creo que también es un poco muchos, aparte de por motivos comerciales o porque la época para poder lanzar su carrera, en el caso de las mujeres en siglos pasados, incluso bueno con JK, hay muchos también como por vergüenza. Por- ujú, eh, ya no por decir, no, es que me avergüenza ser escritor, no, quizá un poco para no avergonzar a otras personas. Es el caso, por ejemplo, me llamó mucho la atención E.L. James, la escritora de 50 sombras de Grey. sí, Ella dijo en una entrevista que bueno que se ocultó precisamente porque bueno sabéis que y si no lo sabéis ya os lo digo yo, es muy erótico con escenas algunas pues un poco pues subida de tono. sí, subidas de tono. Entonces ella es madre, tenía hijos un poco más pequeños, entonces no quería que sus hijos asociaran ese tipo de novelas con ella. Entonces se ocultó bajo ese pseudónimo por el tema de sus hijos. Y luego también es Ujú, verdad que un poco, ellas dicen, o he leído que también por motivos comerciales. No sé muy bien cuál es la razón de ese motivo comercial. Sí que es verdad que hay claro. varias ocasiones que es por el tema de los hijos. Porque, bueno, es Ujú. un tipo de novela que, pues, hombre, no sé, a lo mejor cuando seas adulto, pues no hay problema, pero de momento, pues como que no. Sí, a lo mejor pues no quería que eso fuera así. Bueno, luego me imagino que cuando se ha hecho tan famosa le ha importado menos. Sí, no, o no le habrá quedado más remedio, como a J.K. Rowling, ¿sabes? Se gana un premio, hola, soy yo, vamos a recogerlo. Pues igual, ¿no? Llegará un momento que al final, los hijos, al final los niños tienen acceso con internet tienen acceso a un montón de cosas, entonces al final os acaban entrando, se lo habéis dicho ella por circunstancias, pero sí que es verdad que la primera razón fue esa. Otra cosa es que luego ya, Mm, como me pasa a mí, ya no te lo cambias, porque ya te gusta, es tuyo y ya te lo quedas, te sientes identificado con ello y ya pues lo asumes como propio. Pero bueno, es un caso curioso. Y luego también, por ejemplo, uno de mis escritores favoritos, que es George Orwell, él ujú. no se llamaba así, No. Eric Arthur Clarke, y él ocultó su verdadero nombre cuando publicó la novela Sin Blanca en París y Londres, porque ahí digamos que narra como su experiencia viviendo como indigente, viviendo en la calle, y no quería avergonzar a sus padres de esa época que él había vivido, y entonces cambió su nombre y escribió como Ujú. George Orwell, que es mundialmente conocido ahora. Entonces, es verdad que al final, a veces no por vergüenza tuya propia, sino quizá para terceras personas, Claro. pues sucede eso, te cambias el nombre y listo. Cuando no sabes cómo te va a salir la historia literaria, o estás contando una historia que quizás tenga que ver con tu familia o que pueda Eso comprometer es. a gente cercana, pues a lo mejor tienes que hacer ese cambio de apellido, ¿no? O de nombre para que no te reconozcan. Sí. Sin embargo, en otros casos los nombres que eligieron es al contrario, hacen como rinden un poco homenaje a los antepasados. Por ejemplo, Becker, que tampoco se llamaba Becker de apellido, No. que se llamaba Domínguez Bastida, Ujú. pero él provenía de una familia que eran los Becker, que eran nobles, comerciantes, y entonces como que su familia los veneraba como que eran unos antepasados que les parecían que habían sido muy importantes en el desarrollo de su linaje, ¿no? Y Ujú. entonces una manera de rendirles homenaje, tanto él como su hermano utilizaban Becker para hacer, en este caso, pues sus obras, ¿no? Sí. Y aunque no era el apellido que llevaban ellos, porque imagino que descendía a lo mejor de línea materna y se perdió en algún momento, pero ellos querían que ese nombre permaneciera ahí y como tenía un reconocimiento a nivel social importante, porque Mm. rápido que alguien decía Becker, lo reconocían como que era de esa familia tan importante, pues decidieron utilizarlo para sus artes literarias, sus actividades artísticas, Mm. digamos. Entonces es curioso que a veces pues también es rendir homenaje a familiares que vienen, no son tus padres, no son tus abuelos, sino que vienen de mucho más lejos, ¿no? Mm. Y luego también, hablando un poco de este juego de nombres, me he acordado este es un caso muy divertido, pero bueno, yo creo que ya conociendo el autor de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, porque tampoco se llamaba así, se No. llamaba Charles Ludwig. Y es súper curioso, ¿no? Cómo él juega, ese Charles Ludwig se lo lleva al latín
y del latín otra vez vuelve a jugar con las palabras en latín y de ahí saca Lewis Carroll. Entonces es como jugar con tu propio nombre pero ponerlo de manera diferente, ¿no? Como el que se pone a lo mejor un apellido, el segundo apellido antes, o juega con guiones para generar un nombre nuevo a partir del tuyo propio, ¿no? Sí, Y la es verdad es que tiene súper mucha curioso. imaginación para ello. O sea, yo recuerdo cuando buscaba el mío, era como, a ver, algo que se me ocurra. Y le das muchas vueltas y hay gente que de repente hace así y dices tú, jolín, qué nombre con más gancho. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí algo así, no sé. Es verdad que también influye mucho que te recuerdes esos nombres, lo que han escrito, obviamente. Porque Luis Carroll, pues al final, si no hubiera escrito Alicia en el País de las Maravillas, si no fuera mundialmente conocido por ello, quizá no te acordarías de Luis Carroll o George Orwell, quiero decir. Ujú. Hay muchos nombres que al final marcan o los recuerdas por lo que han escrito, sobre todo. Claro, sí, sí, no, está claro que es así. Yo creo que de los autores que estamos hablando podemos ver pues que hay algunos que les gusta jugar con una identidad nueva, ¿no? Otros Mm, que prefieren ponerse un nombre más exótico, como ha sido el caso de Megan Maxwell, ¿no? También. mm. Algunos que tienen identidades ambiguas, como es el caso de George Sand, que también se podía andar por ahí. A gente que quiere ocultar algo que está escribiendo, como George Orwell, como decías tú, o Patricia Mm. Highsmith, que también se puso ese de Claremont acaso, ¿no? Incluso podríamos añadir aquí a Pablo Neruda. Uh-huh. Ya nos vamos a la poesía, que él no se llamaba así. No me acuerdo cómo se llamaba, Ricardo algo, no lo recuerdo, ¿vale? Se llamaba Ricardo. Solo recuerdo ese nombre. Él se ocultó porque no quería avergonzar a su padre de tener un hijo poeta. Entonces, es otro que también se ocultó por vergüenza. El tema de la vergüenza. Sí, le afecta mucho. Es verdad que somos muy vergonzosos los escritores, en el fondo somos un poco vergonzosos. Sí, yo creo que al final también ese nombre literario que nos buscamos, pues al final termina recogiendo algunas características de nuestra personalidad que a lo mejor no mostramos en el día a día o que las tenemos Mm, como más escondidas, y entonces esa identidad literaria nos permite también hacer ese juego con cosas que quizás los demás no conocen, ¿no? sí, eso Eh, es. entonces es una manera también. A mí me da pena, en el fondo, que haya tanta gente que haya tenido que renunciar a publicar con su nombre real, simplemente por tener un vergüenza o porque no sabía si la sociedad les iba a rechazar si mostraban su nombre real. Sí, sí. Ay, mira, nos acaban de decir Ricardo Eliezer, Pablo Neruda. ¿Ves? Eso es. Vale. Gracias. No me Gracias, acordaba. Robert. Sí, es verdad que al final, a ver, es verdad que los escritores a la hora luego cuando hablamos de nuestras novelas, de lo que hemos escrito, estamos súper orgullosos de lo que hemos conseguido, de lo que hemos hecho, pero afortunadamente también ahora han cambiado mucho las cosas, hay muy poca, bueno, habrá mucha gente que lo haga por lo que dices tú, por tema comercial o por crearse una identidad distinta, pero sí que es verdad que ahora es mucho más común conocer el nombre real del autor o de la autora en este caso. Antiguamente era un poco más complicado o por circunstancias. Es verdad que hemos evolucionado y eso, oye, es bueno, siempre se evoluciona. Evolucionar así es bueno y no tener que ocultarte por miedo a las críticas o por miedo, o es que cuando pasa, por ejemplo, con las Hermanas Bronte o con en el siglo XIX, es una actividad de hombres, no puedes hacerlo porque eres una mujer, entonces te ocultas. Mm, Afortunadamente eso ya vamos a dejarlo, que no salvo casos puntuales porque quieran generar la ambigüedad, lo que dices, lo que has comentado, casos de ambigüedad con el nombre o mm, incluso con las iniciales, que juegas un poco de, bueno, pues que averigua un poco el lector quién está detrás, aunque es verdad que ahora también es muy común en los libros poner la biografía del autor y una foto, entonces ya es muy difícil mm. ocultarse. O sea, ya si haces escribes con un pseudónimo, tu foto va a aparecer ahí normalmente, entonces tampoco, ya es más por Sí, gusto. sí, efectivamente. Yo creo que la tendencia de ahora es esconderte bajo un nick, ¿no? Sí, Por ejemplo, el caso de Elizabeth Benavent, que se llamaba Beta Coqueta, y mucha gente la sigue conociendo por Beta Coqueta, ¿no? Dice, sí, la de Valeria, vale, la de los zapatos de Valeria. sí. Pero es verdad que las identidades en redes sociales ahora también se utilizan como nombres de Mm, escritura, ¿no? Como nombres de escritores. Y yo creo que ahora hay una influencia muy grande en que a veces se utiliza simplemente pues una palabra, que puede ser la que te has inventado como tu nickname, ¿no? sí. Como tu nombre en las redes sociales. Bueno, también, por ejemplo, Y sigue.
No, que quizás Blue Jeans, que nos comentabas Sí, antes de que pueda venir por ahí, que quizás fuera algún nombre que se había generado como en red social, no lo sé, son no lo sé, hipótesis. no lo sé, la verdad es que no conozco el caso. Si alguna vez me lo cruzo en la feria del libro, vaya a verle o algo, se lo voy a preguntar como fan. Hola, ¿quién saluda? Porque es verdad que no lo he encontrado. Seguramente lo haya contado en millones de entrevistas o lo haya publicado él en algún tuit, pero es verdad que no he encontrado el motivo de por qué eligió Blue Jeans. Seguramente se lo han preguntado millones de veces y estará cansado de contestar esa pregunta. Pero es verdad que es algo que, mira, nos quedamos sin saber. Si alguien lo sabe, por favor, que nos lo cuente, con que lo busque en Google y nos lo cuente, por favor, en los comentarios, que queremos saberlo. Algo Luego que... cuando subamos el vídeo le ponemos la pregunta, le ponemos Blue Jeans, nos hemos quedado con la duda Ah, pues de tu mira, nombre, esa es por buena. favor, acláranos. Esa es buena. Luego, otra cosa que sí que vengo observando últimamente es con el boom de los booktubers, del mundo Ujú, booktube, hay muchos que acaban escribiendo un libro. Y sí. ahí, normalmente, sí que ponen su nombre real. O sea, Ujú, tiene su canal, el nombre de su canal que se llama de una forma, todo el mundo le conoce por el nombre de su canal, pero luego publica un libro y sí les pone su nombre real. Eso es verdad que lo he visto con los últimos lanzamientos que ha habido de booktubers que han publicado su libro, han elegido su nombre real. Aunque luego se diga, mira, porque sí que dice, no sé, X nombre, administrador del ujú. canal o administradora del canal tal. O sea, al final siempre lo asocian, Patatín. ¿no? Porque Mm, obviamente vas a desviar muchísimo público, tiene muchísimo, los canales que tienen muchísimo público y luego publican un libro, tienen un campo de clientes potenciales muy amplio, entonces obviamente tienes que claro. asociarlo para poder convertirlo en ventas luego. Pero es verdad que no publican con el nombre de su canal, publican Ujú. con su nombre real. Tienen una identidad Bueno, al real, final están combinando las ambas, identidades, ¿no? eso es. Ambas. Como tú decías, el que si alguien te busca por Jersey Owen va a ver que eres Laura F. Zarza Sí, y no tienes nada que ocultar. Ellos saben que tienes esas dos identidades y es una cosa normal. O sea, que al final sí, estás jugando un poquito con esos dos ámbitos de tu vida. sí, yo siempre Yo lo he creo que dicho. eso Yo puede... siempre, por ejemplo, cuando iba a charlas o cuando charlas de marketing literario, marketing enfocado a Ujú, escritores, siempre o casi siempre, el 90% de los casos, se recomendaba separar ambas cosas. ujú, O sea, decirlo, o eres con seudónimo o con tu nombre real, pero no ambas cosas. Yo escribo las dos cosas. O sea, yo es verdad que escribo como Jersey Owen, pero todo el mundo me conoce también como Laura. Y no me importa, ujú, si me llamas Laura voy a contestar, si me llamas Jersey voy a contestar. Es verdad que Laura es más hacia el mundo al lado ambientóloga, que el Jersey es más ujú, literario, pero sí que es verdad que yo siempre he dicho que es que no tengo por qué separarlo, yo no me avergüenzo de nada. ujú, Y es verdad que puedo, digamos, como mi Twitter no lo tengo separado, lo tengo los dos ahí, digamos que la gente que me siga por motivos literarios ve mis tweets ambientales y puede decir, ¿y esta tía que me está contando ahora de esto? Y ya está, y el que me siga por temas ambientales, por mi perfil de ambientóloga, por mi perfil más profesional, vea que de repente he escrito un libro de fantasía y dirá, oye, ¿está dónde sacas tú de fantasía o de tal? Pero bueno, yo siempre lo pongo en mi tweet inicial, ahí lo pongo, esto es lo que vas a encontrar si me sigues y esto es lo que hay. Si te gusta bien y si no, pues hasta luego, ya está, no tengo El que ningún avisa problema. no es traidor. Claro, es que te he avisado ya y ya está, y no pasa nada. Una mañana Claro. tienes un montón de tweets sobre agua, sobre medio ambiente, y por la tarde pues probablemente tengas más tweets de literatura y ya está, y no pasa Ujú, nada. ujú. Sí, es así, tienes que combinar las dos facetas de tu vida y esas dos identidades que al fin y al Ujú. cabo pues te conforman, ¿no? Como Sí, persona, o sea que ahí no hay nada que ocultar. Yo a veces tengo esas dudas de que esto lo firmo como Raquel Fernández o como Raquel de su punto Alcalá, porque hay cosas que es verdad que no sé muy bien cómo, cómo gestionarlas, ¿cómo firmarlo? Yo, pero yo llegó un momento que mm, decidí que todo lo que tenía que ver con literatura iba como Jersey Owen y ya está. Incluso los mm, relatos que he publicado en algunas antologías, siempre los presento, o cuando presento alguno para algún concurso, siempre los presento bajo seudónimo. Y ya está. ujú, Si en algún momento me sí, dicen, pues pon el nombre real, pues ya veremos a ver los motivos de por qué sí y por qué no. Pero en principio, ujú, ahí va con ese nombre. ujú. Pues sí, pues un ejercicio que voy a proponer para la gente que nos está viendo, lo que nos verá después porque va a estar el vídeo colgado en IGTV, es que piensen en cuál sería su seudónimo literario, Eso es que echen bueno. un poco la imaginación a Eso es volar bueno. y que se busquen un seudónimo y que nos cuenten qué seudónimo elegirían y por qué.
Y creo que puede ser un ejercicio muy interesante que se pongan en la piel de todos estos autores que hemos estado hablando. Y en este caso no tanto para esconderse, sino para jugar un poco con sus nombres, ¿no? Bueno, Y que vean. si lo tienen, si son escritores y lo tienen, escritores y escritoras y lo tienen, que nos cuenten por qué, porque han elegido un Claro, seudónimo, que también lo queremos eso saber. es. Sí, sí, que nos cuenten si ha sido por razones comerciales o bien ha sido por otro tipo de motivos. En algunos casos pueden ser incluso motes, ¿sabes? El tema de Platón, que en Sí, realidad se llamaba Aristócles, el pobre hombre, pero como tenía las espaldas muy anchas, le pusieron el mote de Platón porque Platón significa de espaldas anchas. de espalda Y ancha. así se quedó. Entonces, pues espero que en este caso no pase a la posteridad el nombre de los autores por los motes. Porque andas que Ya, el pobre Platón, si se enterara, diría, madre mía, me están llamando aquí de espaldas de anchas. espalda ancha. Ya, pero si no sabes el significado, queda muy bien, Platón. Sí, Para que no sepas el queda. significado, dices, oye, mira, pues no está mal. Ya nos hemos acostumbrado a que sea el nombre. Eso Además, es. Aristócles, Aristófanes, Aristóteles, todos son muy iguales. Tenía que Sí. distinguirse de alguna manera, Y ¿no? probablemente siempre se pronunciaría mal. Vamos a reconocerlo. Sí. O sea, no te acordaría porque es lo que dices, o se mezclaría con otras personas por la similitud del nombre o porque nadie lo pronunciaría bien. Ya está. Ujú. Sí, eso es importante, que sea un nombre que se pueda pronunciar bien y que se recuerde la grafía también en algún momento, porque eso también influye. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Megan Maxwell, que para algunas personas a lo mejor podría ser difícil. Las X en español siempre hay personas que tienen dificultad para pronunciarlas, el well, pues, y yo decía, ojo, pues también es atrevido porque a veces, y en tu caso también el Owen, pues No, no, también juegas con más, la. ojo, Owen no, es más el Jersey, porque El Jersey en Jesse, realidad, Nueva Jersey se escribe con J. El problema sí. es que lo leían como jersey. Y es verídico porque recuerdo, tras la presentación de mi primer libro, ¿vale? Me fui pues con la gente que conocía, con mis amigos cercanos que también se vinieron. Nos fuimos a tomar algo a un 100 montaditos. Y entonces, como homenaje, digamos, las personas que fueron a pedir el pedido dijeron jersey. Vale, pues cuando me llamaron, ¿vale? Dijeron jersey. No me preguntes por qué, porque a lo mejor recogería el nombre de otra persona y luego lo llamarían a otra persona y en el ticket, que de hecho publiqué una foto en Twitter, pone jersey. Entonces, por eso yo misma decidí ponerlo con Y también. Porque a mí me hubiera Sí, encantado que fuera Jersey con J. Pero es que sí, estaba convencidísima de que la gente iba a decir Jersey Owen. Entonces dije, se acabó, lo pongo con Y y ya está. O sea, y es lo así no hay mismo. O sea, problema. claro, o sea que entiendo perfectamente la confusión que puede haber con Megan Maxwell. Para mí no supone ningún problema, pero es verdad que sí que puede generar controversia porque yo lo he vivido. Entonces, es mejor que, mira, cuanto más sencillo, mejor y ya está. ¿En algún caso has tenido alguna pregunta de algún lector tuyo, algún fan que te preguntara si eras de origen norteamericano o inglés? ¿O ha habido alguien que ha podido confundirte por el nombre? Pues ahora mismo, algún caso concreto no me suena, o sea, no recuerdo así uno concreto, pero sí que es verdad que me suena de algo que alguien me comentara en plan de, ¿pero por qué? Porque tienes familia extranjera o tienes familia anglosajona. Y fue como, no, realmente es porque por las razones por las Porque que me me ha han gustado y comentado antes. punto. Claro, me gustaba cómo sonaba y ya está. Pero sí que es verdad que alguna vez sí que alguien lo ha comentado, o me lo ha comentado alguna vez de por qué no, bueno, la pregunta es siempre por qué no Laura y por qué Jersey. Pero bueno, se le explica, lo puede entender o no y ya está. Es lo que hay. Claro, o sea, no lo voy a cambiar porque a alguien le parezca mal, eso es lo que tengo clarísimo. No, eso está claro. Es verdad que comentabas que, claro, tu género es la fantasía y la ciencia ficción. ¿Tú crees que si escribieras otro tipo de género, seguirías escribiendo como Jersey Owen o te animarías a probar otra identidad? ¿La tienes muy vinculada al género que escribes? No, lo tengo vinculada a lo que yo hago, ya está, simplemente. Es verdad que lo que más he publicado, lo que más he escrito es fantasía y ciencia ficción, pero por ejemplo tengo algún relato de terror, lo que has comentado de la antología de Sí, Género Z, sí. lo publiqué con Jesse Owen, igualmente. O sea, porque tampoco creo que, es que no, a ver, si me fuera por ejemplo, yo que sé, a erótica o a romántica, que es completamente distinto, incluso histórica, pues a lo mejor quizá me lo podría plantear, pero como tampoco me planteo escribir ese tipo de género porque soy de las que piensa
o soy de las que cree que escribes sobre lo que, o sea, del género que lees, porque lo vas a entender un poco mejor, porque yo, por ejemplo, no me podría... Histórica he leído muy poquito, he leído, pero no tanto como fantasía o ciencia ficción, que es lo que más me gusta. Entonces, Sí, es tu no género. creo que estuviera cualificada ni preparada, ni se me daría bien probablemente escribir una histórica o una romántica o erótica. Que, oye, todo es posible y darle a la tecla y documentación sobre todo. Pero no creo que cambiese tampoco, no creo. Sí, al final pues es tu identidad literaria independientemente de lo Eso que es. genere tu imaginación. Eso es, ya te digo, tendría que ser una cosa muy diferente o muy no sé, en el otro extremo, digamos, pero en principio, como esa situación no me la planteo escribir algo tan diferente, pues tampoco me planteo ese cambio de nombre, la verdad. Muy bien. No quiero que se nos vaya el tiempo sin que nos hables un poquito sobre la saga de los Guardianes, un poco que nos cuentes el origen de la historia, dónde podemos encontrar ocaso para la gente que pueda estar interesada en leer tu libro y también un poco saber en qué pasos estás ahora mismo dentro de la saga, si tienes algún proyecto entre manos, dónde te encuentras. Vale, a ver, pues, bueno, voy a decir que siempre me da muchísima vergüenza hablar, no me preguntes por qué, pero me da mucha vergüenza siempre hablar de la saga. No debería, pero me da vergüenza. No, mujer, ¿por qué? No sé, porque siempre me ha dado como vergüenza. Pero bueno, la saga publiqué en 2017 Ocaso y en 2019 publiqué la segunda parte ya, que ya está. ¿Vale? Ahora estoy corrigiendo la tercera, lo que pasa es que me está costando pues, un poquito meterme otra vez en la historia. Bueno, no meterme en la historia, porque es verdad que tengo, digamos, planeado hasta incluso una cuarta, siempre he dicho que era una tetralogía, pero la tercera me está costando un poco porque quiero cambiar algunas cosas y por motivos personales y por motivos de tiempo y etcétera, pues estoy todavía corrigiéndola. Estoy aquí a Ya. ver si termino en verano y mi intención sería publicarla este año, pero a ver si llego, a ver si llego. Y luego entre medias sí que tengo algunos proyectos, relatos, ideas que voy desarrollando, pero claro, siempre mi cabeza dice, céntrate en la saga, termina la saga y luego ya empezamos con otros proyectos, pero tengo un montón de ideas, otro libro que me gustaría escribir autoinclusivo, o relatos que quiero escribir porque se me ocurren ideas y digo, vale, esto para un relato, pero al final, pues no sé, tengo que centrarme en una cosa porque si no, no acabo nunca. Y es verdad que el tercero, además uno de los que más me gusta, es un libro que me gusta mucho cómo me está quedando y quiero terminarlo ya, pero es que no me da. Y ya está, y poco más. Es que la saga, bueno, es fantasía urbana, está enfocada sobre todo a... Yo digo que está como más juvenil adulta, lo puede leer alguien. Sí que he tenido gente que me ha preguntado, mi hijo de 14 años o mi hija de 12 años lo puede leer. Pues depende, yo creo que una de 14, 15 así podría, una de 12 a lo mejor no. Depende de qué 12 años tengas. Porque los 14 años que yo tenía cuando tenía 14 años no son los 14 años que tienen los niños de 14 años ahora. ¿Vale? Entonces, Claro. depende un poco también. Y bueno, se centra en un grupo de hermanos. Yo soy muy familiar, has dicho antes que, bueno, que el culpable era mi hermano, y es verdad, siempre el culpable es mi hermano, y digamos que he intentado reflejar en estos 6 hermanos, que mucha gente me ha preguntado que si yo tengo 6 hermanos, no tengo tantos. Cuando yo empecé la saga tenía solo un hermano mayor, ahora tengo 3 pequeñas más también, ¿vale? Entonces, en total somos 5, pero inicialmente no éramos 5, éramos solo 2. Y intenté reflejar un poco esa conexión que yo tengo con mi hermano en ellos, aunque sean 6, no pasa nada, en ellos. Y creo que, bueno, porque me dice la gente, pues lo he conseguido. Y bueno, es un poco ellos tienen que buscar, averiguar quiénes son, cuál es su origen, qué pasó con sus padres, qué pasó con ellos, porque ellos pertenecen como una tierra paralela, una tierra de fantasía, pues tiene el toque de fantasía, aunque se desarrolle en el mundo real que tú y yo conocemos. Real. Sí, exactamente. Entonces, bueno, tienen un poco averiguar qué son y juego un poco, o creo que juego un poco con el tema de que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos, y depende del punto de vista desde el que se mire, eres bueno o eres malo. O sea, es verdad que en muchas novelas de fantasía el bueno es bueno y el malo es malo y tú lo identificas a la primera, normalmente. Vale, el prota es el bueno, este es el antagonista, es el malo o no tan bueno y los identificas. Yo intento jugar un poco con eso. Anda, pues a lo mejor este no es tan bueno y a lo mejor este no es tan malo. Y bueno, creo que intento romper un poco con los estereotipos de fantasía que por lo menos que se encontraban hace 10 años o hace 13 cuando yo empecé a escribir la novela. Ahora es verdad que lo ves y dices, anda, pues esto también está en mi novela o esto también lo he visto en mi novela. Sí, bueno. De hecho, Eso es, como hay, no es algo principal, que hay como vampiros y licántropos, hay seres mitológicos, la gente me decía siempre, como Crepúsculo. Y es como, no, ¿vale? Esto no es una historia de amor,
no es un triángulo amoroso entre vampiros, humanos y licántropos, esto es un poco más profundo, vamos a decir. Pero sí que es verdad que las comparaciones son odiosas en ese sentido, y a medida que han pasado los años y se han publicado muchas novelas, como la mía es autopublicada, y es verdad que no tiene tanto bombo como puede tener una novela que va con editorial, siempre me han dicho, pues esto es parecido a la que yo leí, y es como, ya, pero yo lo escribí 10 años antes, ¿sabes? Sí, eso pasa. Eso pasa. Yo estoy a punto ahora de sacar la novela y te puedo decir que en los últimos 2 años he visto portadas con cosas que se parecían a lo que estaba escribiendo, historias con personajes similares a los que yo tenía, y es como, pero de verdad que yo lo tenía escrito de antes. Entonces, al final, bueno, es tu punto de vista, tu manera de escribirlo, tu manera de trabajarlo, lo que va a hacer que sea diferente a lo que pueda presentar otra persona. Yo he leído Caso y la verdad es que lo recomiendo. Creo que además te pica a continuar sabiendo la historia de los hermanos, y es una literatura, la fantasía y la ciencia ficción, que a mí me llama mucho la atención. De hecho, los últimos libros de Rosa Montero son de ciencia ficción, y es un género que me encanta, y también lo trabajo a nivel relato, y creo que es muy interesante, así que recomiendo a toda la gente que nos está escuchando, ya sea en directo o en diferido, a que lean a Jersey Owen y la saga de los Guardianes, porque es muy, muy interesante. Nos quedan 4 minutillos. Bueno, hemos hecho un repaso por bastantes autores que no han publicado con sus nombres reales, incluidas nosotras dos, que estamos en el pack. Y hemos visto que en la mayoría de los casos pues ha sido porque o bien no podían publicar porque eran mujeres y tenían que disfrazarse de hombres, ¿no? Al menos en el nombre, o como George Sand con sus pantalones, y en otros casos pues porque había temas que no podían tocar desde su propia identidad, porque podían dañar a sus familias, o porque ponían de relieve temas que podían ser un poco complicados, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho ahí un repaso y te agradezco muchísimo toda la información que nos has traído sobre estos autores. Y bueno, veo algún comentario por aquí rápido. Beambis, que dice que está esperando ya tu tercera novela. Y Robert, que nos apunta que José Martínez Ruiz se llamaba, al revés, Azorí se llamaba José Martínez Ruiz. Sí, es verdad, sí. Ese es otro más en la lista que podemos averiguar, ¿no? Tenemos que averiguar cuál es la razón de por qué he dicho Azorín. Sí, esa es la razón. Bueno, esa y Blue Jeans, que le vamos a le vamos a etiquetar en el vídeo para ver si nos puede solventar la duda que tenemos. Así que muchísimas gracias, Laura. Espero poder contar contigo en otra ocasión, que te unas a las charlas en directo. Mucha suerte con los proyectos literarios y profesionales que tienes entre manos, y bueno, que nos vemos prontito. Muy bien, muchas gracias. Suerte a ti también, a ver la novela cuando la sacas, que hay que leerla. Y cuando me has llevado un pajarito que vas a reeditar tu antología de la Casa de los Lirios, así que a ver cuándo. Sí, ahí ando, sí, también. Hay algunos proyectos por ahí entre manos, a ver lo que me cunde agosto. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Laura, un placer, un saludo. Hasta luego. Un saludo a todos y muchas gracias por vernos. Chao.